Siguiendo con los extensos y particulares desgloses de villanos y transformaciones en Dragon Ball F, hoy tenemos a uno el cual me han pedido bastante y en multitud de ocasiones. Si bien como con el personaje pasado no hablamos de un personaje que esté en el tope de la cadena alimenticia en cuanto a poder, sí que podemos decir que su aparición de nuevo en la historia fue al menos interesante. Un poco anecdótica sí, pues toda reaparición de lo que fue un personaje estelar a futuro debe serlo. El día de hoy, como ven, hablamos de nada menos que Evil Goku. Un ser increíblemente reconocible en Dragon Ball F, al ser de los villanos más icónicos del mismo. Evil Goku resalta, como es lógico, por ser la contraparte maligna del protagonista y de una versión extremadamente poderoso del mismo. Como es de esperarse, alguien así para mínimamente ser interesante debe poseer todas las similitudes a Goku posibles. Pasando por técnicas y por supuesto por transformaciones. Esto fue así, llegando incluso a poseer el Super Saiyajin 5 y casi hasta más que eso. No obstante, al morir y ser trasladado al infierno 3, Evil Goku desarrolló un entrenamiento similar al de su original, gestando su propio camino infernal. Es así como nacería su Super Saiyajin 7, el cual es una versión más descontrolada que el Super Saiyajin 7 negativo. En este vídeo nos encargaremos de darle un poco más de trasfondo a su origen y de explicar realmente qué tan poderoso pudo llegar a ser. Además, de especular si podría gestarse un potencial Super Saiyajin 16 de este al final de todo, por lo que será mejor que empecemos de una vez explicando su verdadero origen. Evil Goku es una representación maligna de Goku, la cual no solo está en él sino en cada ser vivo. Al ser prácticamente energía, muchos especulan que este no tendría por qué llegar al infierno 3 luego de ser derrotado, pues como tal no es un ser vivo al carecer de alma. No obstante, esto no es del todo así. Si nos fijamos, en el infierno todo aquel ser que posea en su vida mortal, crímenes abominables que merezcan castigo. Hay muchos seres malos que al llegar al otro mundo son despojados de sus cuerpos físicos para así su alma ser reutilizada, pero si este ser fue realmente un demonio en su vida, es condenado al castigo eterno como moneda de cambio por sus actos. Ahora, en los infiernos profundos, esto cambia un poco. Allí son desterrados seres cuyo poder es tal, que delegarlos al otro mundo sería extremadamente peligroso al no haber nadie capaz de someterlos. Es por ello que al morir, estos son condenados directamente y sin derecho a juicio a cualquiera de los infiernos que correspondan. Este es el caso de Evil Goku. Su energía maligna no es desaparecida sino dispersada. Al no poder volver al cuerpo de Goku, esta quedaría vagante por la existencia, creando destrucción hasta volver a unificarse. Es por ello que pese a carecer de alma, este es trasladado al infierno 3 al ser un lugar donde se le podría mantener subyugado mediante el poder de demonios dimensionales. Con eso aclarado, ¿cómo es que este obtiene semejante poder? Pues esto es relativamente simple. Evil Goku comparte todas las similitudes posibles con Goku. Este también es analítico y un genio en el combate, por lo que en su estadía en el infierno también descubriría cómo asimilar energías externas para potenciar su poder. Aquí es donde entra un denominador diferente que cambia casi por completo el resultado. La energía del infierno. Este tipo de poder abunda por todo ese lugar, pues es aquella que nutre de tormento a todo el que caiga allí. Evil Goku no solo supo aprender a convivir con dicha energía, sino usarla a su favor, creando una forma de transformarse mediante esta. No obstante, esto no sería tan sencillo, pues al no tener a alguien como Irina que lo instruyera de los peligros de usar energías externas y al ser la energía infernal mucho más frenética que la energía negativa, harían que el resultado de esa transformación fuese un problema serio en cualquier escenario. Evil Goku dejaría al entrar la energía infernal dentro de sí, obteniendo directamente y sin dosificar las transformaciones, el Super Saiyajin 7 infernal completo, el cual usaría contra Goku. En principio, esta transformación sería la que este planearía usar contra Abaddon, desconociendo por completo que ese demonio estaba demasiado por encima de sus capacidades. Antes de seguir comprendiendo su poder, y elevar más sus capacidades, Goku y Vegeta llegan al infierno 3 y este al verlos se perdería en sus deseos de venganza encarándose a estos. Con eso dicho, entonces veamos cuál es su poder en ese caso. Al hablar de un equivalente del Super Saiyajin 7, es lógico pensar que hablamos de escaños similares en cuestión de fuerza física. Esto es cierto, pero no del todo. Hay diferencias notables en lo que es un Super Saiyajin negativo e infernal.
Si bien ambos comparten similitudes en cuanto a consecuencias, el Super Saiyajin 7 infernal posee una evolución aún más marcada. De hecho, esta en su pelea contra Goku aumentaba más constantemente. A la larga, si bien ambos terminarían consumidos, el Super Saiyajin 7 infernal terminaría por tomar ventaja al estar en el infierno. Aún así, a la larga, es mucho más efectivo o recomendable, por decirlo de alguna manera, el Super Saiyajin negativo, pues este, además de potenciar las técnicas del usuario con la propia energía negativa, es más moldeable que la energía infernal. En ese caso podría decirse que sí, el Super Saiyajin 7 infernal en cuanto a fuerza física puede ser ligeramente superior al Super Saiyajin 7 negativo, pero el negativo solventa esa desventaja con sus habilidades. Hablando de habilidades, pues sorprendentemente esta transformación no otorga prácticamente ninguna especial. Evidentemente acrecenta el poder de las mismas, pero no las potencia en base a dicha energía. Cosa que sí hace el Super Saiyajin 7, el cual lanza Kamehamehas negativos, Genkidamas negativas y, como no, el golpe negativo del dragón. Esto el Super Saiyajin 7 infernal no logra emularlo. Por ello es que este punto tampoco es muy diferencial. El Super Saiyajin 7 infernal es una extraordinaria transformación digna de un monstruo infernal como lo es Evil Goku. Él mismo sí que pudo seguir evolucionando, pues poco le importaba tener conciencia o no de su poder, pues lo que éste buscaba al final era eso: ser una máquina de muerte y destrucción imparable. Por lo tanto, si este así lo hubiera querido, hubiese alcanzado incluso el Super Saiyajin 7 infernal con el Super Saiyajin 4, que aunque seguramente hubiera hecho, no logró al Goku llegar al infierno 3 y cegarlo en base a su ira y deseos de venganza. En cuanto a si esta puede o no ser recipiente ideal para un hipotético Super Saiyajin 16, pues lógicamente sí. El Super Saiyajin 16 no nace de la energía negativa, sino de un cuerpo carente de conciencia repleto de poder. Por ello, si este seguía incrementando su poder constantemente, lo más probable es que lo hubiera terminado despertando. Ahora, esto no sería igual. Lógicamente los infiernos estarían sumidos en un cataclismo sin precedente ante semejante bestia, pero al no estar en la dimensión neutra, este no podría absorber tantas dimensiones como en su fanfic. Por ello, al sentir todo el desastre, Tengu intervendría derrotándolo con algo de trabajo. Esto, como siempre, es una simple apreciación personal de lo que es y lo que pudo ser el Super Saiyajin infernal de Evil Goku. Entiendo que muchos tengan puntos de vista distintos al mío, pero en base a este vídeo quisiera saber qué opinan sobre el tema. ¿Creen que exageré demasiado o que más bien lo subestimé? Me gustaría saberlo en los comentarios. Espero que el contenido haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima entrega.